En este tutorial nos vamos a centrar en el análisis de frecuencia. Se trata de una herramienta de análisis estadístico, por lo que por sí sola no nos aporta valor, pero que si se utiliza como paso previo a otras herramientas de las que hablamos en otros tutoriales de este bloque, sí que lo adquiere. El análisis de frecuencia es una herramienta que se centra en cómo recopilar y analizar los datos, lo cual es fundamental en la gestión de la calidad. Se utiliza para identificar y priorizar problemas en procesos y productos mediante la recopilación y el análisis de datos sobre la frecuencia de ocurrencia de eventos específicos, como pueden ser defectos o fallos. Esto determina cómo funcionan las cosas, pero de forma estática. Se hace una foto fija en un momento concreto. ¿Y cómo funciona el análisis de frecuencia? Se recogen datos sobre la frecuencia con la que ocurren ciertos eventos durante un proceso. Estos datos se representan gráficamente, a menudo en un histograma, que es un tipo de gráfico de barra que muestra la frecuencia de los datos en intervalos consecutivos. Esto permite a los equipos de gestión de la calidad, que son los encargados de tomar las decisiones, poder visualizar patrones y tendencias que podrían ser difíciles de detectar en una tabla de datos. En cuanto a las aplicaciones que puede tener o dónde se suele utilizar el análisis de frecuencia, podemos hablar sobre identificación de problemas. Ayuda a detectar los problemas más comunes que afectan a la calidad, su frecuencia, su impacto, si es posible encontrar soluciones, etc. Priorización de acciones. Ya en otros tutoriales, como el de la matriz de Hanlon o el diagrama de Pareto, que son herramientas de priorización, comentábamos que funcionan a partir de tablas de análisis de frecuencia, ya que te permite ver la magnitud y la frecuencia de los datos, que es lo que te permite priorizar. Mejora continua. Al identificar las áreas problemáticas, las organizaciones pueden implementar cambios y monitorear los resultados para saber dónde centrar sus esfuerzos y asegurar la mejora continua. Cabe destacar que el análisis de frecuencia se basan o están relacionadas con herramientas como el diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama causa y efecto o espina de pescado, que ayuda a identificar las posibles causas de un problema. La hoja de verificación, utilizada para recolectar datos de manera estructurada. Es el punto de partida para cualquier análisis de calidad. O el gráfico de control, que monitorea la variabilidad en los procesos y determina si están bajo control estadístico. Una tabla de frecuencias organiza y resume la información sobre la distribución de los datos. Consiste en una estructura de columnas que muestra las distintas categorías o valores de una variable, junto con el número de veces que cada categoría ocurre en un conjunto de datos. Esta tabla proporciona una visión general y ordenada de la frecuencia con la que aparecen los valores, lo que permite analizar patrones, identificar tendencias y extraer conclusiones significativas. Existen varios tipos que se utilizan para analizar diferentes aspectos de los datos. Los más comunes son la tabla de frecuencia simple, la forma más básica de la tabla de frecuencia. Muestra la frecuencia absoluta o el recuento de ocurrencias de cada valor en una variable. La tabla de frecuencia acumulada. Muestra la frecuencia acumulada de los valores hasta un determinado punto. Puede ser acumulada ascendente, se suma desde el número más bajo hasta el más alto, o descendente, de forma inversa. O la tabla de frecuencia relativa. Esta tabla, en lugar de mostrar la frecuencia absoluta, se muestra la frecuencia relativa de cada valor, que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño total de la muestra, lo que permite tener una visión proporcional de la distribución de los datos. Realizar un análisis de frecuencia implica varios pasos que ayudan a comprender y mejorar la calidad de los procesos. A continuación, explicaremos cómo llevarlo a cabo. Primero, definición del problema. Antes de comenzar, es crucial definir claramente el problema que se quiere analizar. Recolección de datos. Se recopilan datos sobre la ocurrencia de los eventos o defectos durante un periodo específico. Esto se puede hacer mediante la observación directa o con la ayuda de las hojas de verificación. Organización de los datos. Los datos recogidos se organizan en categorías o intervalos. Por ejemplo, si se analizan defectos, estos se pueden agrupar por tipos. Creación de un gráfico. Normalmente se utiliza un histograma para representar gráficamente los datos. En el eje horizontal se colocan las categorías o intervalos y en el vertical las frecuencias. Y análisis de ese histograma. Se observan las tendencias y patrones y se identifican las categorías con mayor frecuencia, lo que indicará cuáles son las áreas críticas que requieren de mayor atención. Aplicación del diagrama de Pareto.
Este diagrama ayuda a priorizar los problemas basándose en su frecuencia, siguiendo la regla 80-20, que se explica en su correspondiente tutorial. Identificación de la causa raíz. Con la ayuda de herramientas como el diagrama de Ishikawa, se exploran las posibles causas de los defectos más frecuentes. Implementación de mejora. Basándose en el análisis, se toman medidas correctivas para abordar la causa raíz y se implementan las mejoras. Monitoreo y control. Se realiza un seguimiento de los efectos de las mejoras implementadas para asegurar que los cambios sean efectivos y se mantenga la calidad. Y por último, repetición del análisis. El análisis de frecuencia es un proceso iterativo. Se deberá repetir regularmente para asegurar la mejora continua y el control de la calidad.